Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos a otra edición más de Barómetro, acá en Pingüino Televisión. Otro programa más de esta 11ª temporada de la televisión regional de Magallanes, 11 años haciendo Barómetro. Ya llegamos al programa número 12 para esta temporada del 2022. Hoy día tenemos como invitada a la delegada presidencial regional, Luz Bermúdez. Bienvenida, Luz, ¿cómo ha estado? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Luz, son 76 días, ¿lo lleva contado usted también o no? No tan así, pero me imaginaba un rango más o menos. Yo estuve sacando la cuenta 76 días. ¿Qué ha sido lo más difícil en su cargo en estos 76 días como máxima autoridad regional representando al presidente de la República? O sea, ha sido un desafío importantísimo, de eso no cabe duda. Los primeros semanas que requieren de un proceso de instalación y de también trabajar con las expectativas de la gente, que sabemos que se espera mucho de nosotros, eso lo asumimos como responsabilidad y también sabemos que se nos está juzgando y se nos está evaluando con otra vara. Claro. Ya, o sea, el mismo proceso de instalación, antiguamente siempre se evaluaba a los gobiernos en los 100 primeros días, ¿cierto? Aquí estuvimos al mes ya haciendo evaluaciones, pero son situaciones en las cuales nosotros las asumimos, las aceptamos, es parte de ser gobierno y lo estamos enfrentando con toda la responsabilidad que esto conlleva. Ahora, usted dice las evaluaciones han sido más rápidas, pero también han sido más rápidas, delegada, se lo digo haciendo un análisis, porque este gobierno ingresa con muchas expectativas. Claro. Hoy día en la mañana precisamente yo hablaba con el ex senador y expresidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, y coincidíamos en que este gobierno y el de Patricio Aylwin, cuando asume el 11 de marzo del 90, son los gobiernos que entran con mayor expectativa y con mayores ambiciones también, expectativas que genera la comunidad, que genera la gente. Sí. Y nosotros también nos hacemos cargo de que nosotros, si llegamos a ser gobierno, es porque también apostamos por las transformaciones profundas. Y eso hace que también tengan altas expectativas. Y es en ese sentido nosotros no nos hemos perdido, tenemos claro cuáles son nuestras grandes transformaciones que queremos sacar adelante como gobierno, pero también estamos atendiendo la urgencia, que es precisamente la situación económica que está viviendo nuestro país, el tema de la inflación. Entonces, por eso también estamos sacando medidas que vayan directo en beneficio del bolsillo de la gente, porque entendemos que tenemos que hacer las dos cosas, atender lo urgente, pero también tenemos metas a mediano plazo que tienen que ver con estas transformaciones profundas, que es el foco de nuestro gobierno. Nosotros apostamos por hacer un cambio estructural, queremos otro rol del Estado, que sea un rol que el Estado esté presente, queremos garantizar los derechos sociales y en ese camino lo tenemos súper claro, genera expectativa, pero un camino también un poco más lento. Ahora, yo también lo he dicho en los programas radiales que conduzco, este cambio de gobierno también era un cambio que muchos mirábamos con mucha expectativa y con mucha curiosidad, porque es primera vez que es un cambio real de gobierno en el país desde el año 90 a esta parte. Se lo digo porque de Patricio Aylwin pasamos a Eduardo Frei, de Eduardo Frei pasamos a Ricardo Lagos, pero en la misma coalición gobernante, de Lagos a Bachelet, que era la misma coalición gobernante, de Bachelet a Piñera, y de Piñera a Bachelet, que fue un cambio al cual nos acostumbramos en la última década, pero primera vez que pasábamos de un cambio tan drástico de Sebastián Piñera a una coalición que no tenía una expertise gobernando, como ustedes, como el Frente Amplio y el Apruebo Dignidad. O sea, nosotros emergimos como tercera fuerza política hace un par de años. Ya hasta hace un poco tiempo en nuestro eje político teníamos dos fuerzas, ¿cierto? Que era la derecha y lo que en su momento fue la Concertación, una mayoría. Nosotros surgimos como una tercera alternativa y que nos diferenciamos en cosas importantes, como es nuestra ambición transformadora, como es nuestra visión de derribar el modelo neoliberal, que creemos que ya no da más, en el cual estamos apostando por un rol más importante del Estado, por garantizar derechos sociales. Y en ese sentido comparto lo que planteas de que es un cambio rotundo. Claro. Ahora, en ese cambio rotundo le ha costado instalarse. Acá en Magallanes
se cometieron errores en designaciones que tuvieron que salir a explicar públicamente ustedes. Incluso se designaron seremis que ni siquiera alcanzaron a asumir. ¿Por qué se cometieron esos errores, delegado? Ahora, a ver, si bien no me gusta bajarle el perfil a los errores, sí me parece que hay que ponderarlo en su justa medida. Ya cambiamos solamente una Seremi, ¿cierto? Y que está dentro de lo que sucede en los procesos de gobierno, ¿cierto? Sí, pero el delegado presidencial de Última Esperanza. Sí, él no alcanzó a asumir, pero claro, sí hubo un nombramiento ahí, cual sí. Pero también nosotros hemos asumido la responsabilidad y tener la capacidad de corregir tempranamente, corregir cuando las cosas creemos que deben ser de otra forma, y en ese sentido así hemos actuado. ¿Ya? Y en ese caso, como te decía, o sea, hemos tenido en general que podemos ponderarlos, evaluarlos a lo mejor de manera diferente, pero está dentro de un proceso de instalación que lo importante es que ahora tenemos un gabinete muy cohesionado, que está participando muy activamente, que se han trabajando estrechamente entre sí para poder sacar adelante el programa de gobierno de Gabriel Boric aquí en nuestra región. ¿A usted le molestó en algún momento que la misma designada en su momento, Bélgica Arizmendi, saliera a acusar públicamente de actitud machista al presidente del Partido Radical en su momento? ¿Le hace ruido a un gobierno que es feminista? Mira, lo conversamos con Bélgica en su momento y entiendo por lo que ella misma refería que era un problema de su partido, y así también el presidente de su partido en ese momento lo mencionó. No era un problema de gobierno. Obviamente son temas que no nos es indiferente, que pedimos igual hacer seguimiento, saber cómo iba a seguir eso, pero las acusaciones que ella hace las hace dentro de un partido, no son acusaciones. De hecho, ella en distintas instancias agradeció el apoyo de la delegación, el apoyo del vocero de gobierno. Entonces son situaciones, son ámbitos diferentes. A usted le ha tocado ir ya un par de veces a Santiago, reunirse con el mismo presidente, con el resto de los delegados o delegadas regionales. ¿Qué se conversa en esas reuniones, delegada? Porque el presidente Boric en todas las encuestas, los días lunes, salvo una semana, ha ido bajando. ¿Se conversa qué está pasando, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Claro, mira, hemos tenido 2 encuentros de las delegaciones presidenciales en las cuales hemos conversado acerca de los lineamientos políticos, ¿cierto? Cuáles son las tareas que nos corresponden como delegaciones. O sea, nosotros acá tenemos una responsabilidad de representar al presidente, ¿cierto? Claro. En la región y de sacar adelante el programa en la región y principalmente conversar acerca de los lineamientos políticos en los distintos ámbitos, principalmente nuestro rol acá en la región y cómo ir conduciendo eso. ¿Y siente que se han cometido errores a nivel nacional también? Lo de la ministra Siches, por ejemplo, con el caso del avión de los venezolanos, cosas que han entorpecido un poco y que han hecho bajar en la encuesta al mismo presidente o la credibilidad del gobierno. Yo creo que una de las cosas que ha destacado este gobierno y a nuestro presidente en general en su trayectoria política es que no teme reconocer cuando ha habido algún error. ¿Ya? Y en ese sentido él habló del despegue y hace esta metáfora, ¿cierto?, de un avión con turbulencia. Y sí, hemos tenido turbulencia, y lo que no implica grandes problemas, sino que son correcciones que tenemos que hacer y hemos podido dar respuesta que lo que más nos importaba, entendiendo la urgencia de la ciudadanía, de poder tener logros importantes, como por ejemplo la aprobación del sueldo mínimo. Ese es un logro histórico que durante los últimos 25 años habíamos logrado. Delegada, las turbulencias se han acrecentado en materia de seguridad, se lo digo, porque tiene que echar pie atrás el gobierno y volver a instalar un estado de emergencia en una región como la macrozona sur, donde se había levantado el estado de excepción, ¿no? Sí, pero eso no me parece un error. O sea, ¿no? La situación de la Araucanía, y siempre lo hemos dicho, es una situación, y lo hemos dicho antes de ser gobierno también, muy compleja, de múltiples factores. ¿Pero era bueno levantar el estado de excepción en marzo? Había que hacerlo. Era una decisión que había que hacerlo porque nosotros estábamos empezando a gobernar, ¿cierto? Y teníamos que dar señales claras también de una nueva forma de abordarlo esto. Y siempre considerábamos que esa medida por sí sola no era suficiente. Entonces, cuando nosotros ponemos el estado de excepción, lo ponemos de la mano de medidas importantes en términos de derechos sociales en la región, en términos de generar instancias de diálogo, en términos de poder equilibrar y que no sea solo... Pero no resultó. Es que no es una medida que va a resultar en 5 días, en una semana, en 2 semanas. No, en 2 meses se multiplicaron al 300% los atentados en la Araucanía. O sea, claramente el problema, insisto, no es un problema que viene ahora estos meses, es un problema que viene hace mucho tiempo atrás, que viene durante años y que tampoco, siendo realista, tampoco lo vamos a resolver en una semana, en un año, ni 2 años. O sea, es una situación que requiere de abordar muchas aristas y es lo que estamos haciendo como gobierno.
Y eso le puede complejizar al mismo programa del gobierno, que tiene que destinar hoy día la agenda al tema de seguridad, cuando el tema de seguridad era parte del gobierno del presidente Boric, pero no era lo más importante ni lo más trascendental. En cambio, hoy día uno analiza todos los dichos de los ministros del comité político del presidente Boric y todos están hablando de la seguridad en la macrozona sur. O sea, obviamente hay situaciones circunstanciales que van a incidir en la agenda pública, ¿cierto? Y eso, si ocurren situaciones tan dolorosas como lo que está ocurriendo ahora en la Araucanía, se entiende que vamos a atender esos requerimientos, lo que no implica que no podamos dejar de hacer otras cosas. Como insisto, en estos 2 meses hemos sacado un sueldo mínimo que ha sido histórico, fue con acuerdos, que hace mucho tiempo que no había acuerdo con la CUT, también acuerdo con el sector de las pequeñas y medianas empresas, tenemos el plan de Chile Apoya, ¿cierto? Que son 21 medidas, tenemos plan de estabilización del precio de los combustibles, estabilización de la electricidad. Entonces se han hecho varias cosas que nos parecen importantes y que no podemos desconocer, y me parece importante relevar. Sí, por supuesto, pero dentro de esta semana la agenda pública ha estado en la seguridad. Se lo planteo por el vandalismo, queman un bus, estudiantes de colegio, o sea, del Liceo de Aplicación y del Instituto Nacional, queman un bus del Transantiago en Camin con Alameda, pleno centro de Santiago. Vandalismo, delincuencia, hay portonazos toda la semana. La delincuencia llega hasta Magallanes con narcotráfico también, que tenemos instalado ya, y el terrorismo en la Araucanía. Entonces, la gente como que se está preocupando de eso y el gobierno va a tener que reorientar un poco sus políticas. Mira, tú mencionas tres situaciones, que son 3 situaciones que no surgieron el 11 de marzo, ya son 3 situaciones que existen desde hace muchos años y que al gobierno que le toque va a significar abordarlo de una manera con mucha responsabilidad, pero no hay con que mucha dar complejidad. señales de no tener impunidad contra el vandalismo, por ejemplo. Lo hemos estado dando las señales, hemos estado, quiero ser clara en que, y nuestro presidente ha sido, y nuestra ministra también, súper tajante en no validar los hechos de violencia, de tomar las medidas que corresponden en términos legales, ¿cierto? Las atribuciones legales que nos corresponden, de perseguir el delito, ya que es distinto al rol que nosotros creemos que tienen que jugar las Fuerzas Armadas. O sea, creemos que los delitos tienen que ser perseguidos y eso se está haciendo. ¿No cree que se validó la delincuencia y el vandalismo, especialmente en los últimos años en Chile? Bajo ningún punto de vista. ¿No cree usted que la Fiscalía o el Ministerio Público no ha indagado hasta llegar al fin? O sea, creemos sí que se requiere de harto trabajo de inteligencia, harto trabajo de seguridad, y que insisto, y que eso viene de los últimos años. Mire, encima del pupitre acá, de la mesa, tengo el diario El Pingüino, la edición en papel, que salió hoy día, la edición número 5055, que salió hoy día jueves 26 de mayo. Y en ella arriba coinciden, desgraciadamente para la coalición gobernante, 2 personas que apoyaron al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, ahora, en 2 meses, le están dando la espalda un poco. Y a mí me sorprende mucho la declaración de Jorge Charp, amigo de infancia de Gabriel Boric, que dice: el gobierno tomó la decisión de ampliarse a la exconcertación. Y ese es un error. ¿Usted cree que es un error? Porque usted está compartiendo gabinete hoy día con varios exconcertación, a los cuales ustedes criticaron por los 30 años. Mira, nosotros siempre hemos entendido de que para gobernar necesitamos amplitud. Sí. ¿Sí? Y sí, hemos sido críticos de los que eran en la desconcertación, ¿ya? Pero también sabemos que existe la voluntad, o sea, que estamos dispuestos a trabajar con todo quien tenga la disposición a apoyar este programa de gobierno. ¿Se equivoca? Y en esos términos, yo no comparto la apreciación de él. Lo que existe como una falsa dicotomía de cuando crecemos, si crecemos hacia la concertación o si crecemos hacia la ciudadanía. Yo creo que tenemos que crecer hacia ambos lados y eso hemos estado haciendo. Por eso hemos dialogado con la CUT, hemos dialogado con las distintas organizaciones sociales, incluso, por ejemplo, hemos tenido diálogo en términos de pensiones. Pero ya no reniegan de la concertación. Más que de la concertación, es de lo que sucedió en los últimos 30 años. Eso es lo que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que durante los últimos 30 años se profundizó el modelo neoliberal en Chile y nosotros surgimos a una alternativa a eso y nosotros creemos que por ahí no iba el camino. Y si en este momento hay gente de la concertación con quienes estamos trabajando muy bien porque están apoyando este programa de gobierno, bienvenido sea. Por eso Analía Uriarte es bienvenida, es una tabla de salvataje para la ministra del Interior, Isquia Siches, integrarla a ella como jefa de gabinete cuando en esta región, hace 3 semanas, el mismo presidente Boric descartó de plano que iban a sacar a Roberto Ostay como jefe de gabinete. Lo que el presidente Boric dijo en esa oportunidad, que esas son decisiones de la ministra y que obviamente cada ministerio puede ir viendo las modificaciones de su equipo que le correspondan. Y la Sin embargo, a esa altura Roberto Ostay la moneda ya no pesaba nada.
La verdad es que, insisto, los equipos de gabinete y el cercano de los ministerios son factores de mucha confianza, entonces como que no es conveniente interferir ahí. Ahora, usted tiene varios miembros del gabinete también que son socialistas. Sí. Y acá en el diario también sale Juan Marco Enrique hablando hoy día y siendo bien duro, expresidente regional del Partido Socialista, magallánico de tomo y lomo, académico de la UMAC, dice: Giorgio Jackson es para mí el peor ministro de esta administración. ¿Convive usted con el socialismo también en el gobierno? Sí, mira, nosotros hemos tenido harto diálogo con la orgánica del Partido Socialista, ¿cierto? Con su presidenta y bueno, y el nuevo presidente que va a asumir prontamente, y ellos están con un espíritu muy colaborador. Como bien dice usted, hay parte del gabinete que está en una posición de mucha colaboración respecto de las responsabilidades que han asumido dentro del gobierno. Pero ¿cuesta dejarlos tranquilos o contentos o no? Yo creo que, a ver, yo me quedo con lo que nos han planteado, como te decía, el presidente electo en este momento, que tiene pronto a asumir, que está con toda la disposición de esa colaboración. Tenemos instancias de participación con los presidentes de partidos que creo que son colaboradores importantes para la conducción política de nuestro gabinete regional. Así que en ese sentido mi foco está más que nada digamos, en la orgánica. Ahora, cuesta convivir, yo creo, delegada en una coalición de gobiernos donde hay dos almas y muy fuertes, que son básicamente los ex Concertación, entre comillas también, y el Partido Comunista, y ustedes como Frente Amplio, como Convergencia, están ahí al medio, y ustedes tienen la voz más cantante dentro del gobierno. ¿Cuesta convivir un poco así? A ver, yo creo que si bien comparto que a lo mejor hay fuerzas que se sumaron, ¿cierto? Como gobierno llegamos primero como a prueba de dignidad. Y eso incluía al Partido Comunista, y con el Partido Comunista, sobre todo en esta región, hemos trabajado muy bien en los últimos años, ¿cierto? Hay mucha sintonía porque nos encontramos también en las calles, siempre nos estuvimos encontrando durante mucho tiempo, ¿sí? Y claro, para nosotros ha sido un desafío esta amplitud, que requiere de harto trabajo, que requiere de capacidad política también para saber escuchar, para saber llegar a acuerdos, y hasta el momento creo que en nuestra región lo estamos sacando adelante de una muy buena forma. Usted habla del Partido Comunista, sin embargo, Dalio Breterovich, el presidente regional, ha sido bien duro también con ustedes. O sea, no está conforme con la designación del gabinete, para nada, Dalio Breterovich, y fue uno de los que más voz sacó en estos 76 días, ¿o no? Lo conversamos su oportunidad con Dalibor, ¿Sí? Aclaramos más o menos las inquietudes que él manifestó y el cómo se había dado, y claro, hay datos acerca de cómo se va formando el gabinete que fue importante ir aclarándolo para quedar ya todos más o menos claros con cómo se procedió, y Dalibor ya lo tiene súper claro y estamos súper bien con él. ¿Usted está conforme con el proceso constituyente que está llevando a cabo el país? Creo que ha sido un proceso bien importante a nivel nacional. Es un proceso nuevo, ¿cierto? Inédito, dada su composición, como también tener la capacidad de sentarse a dialogar. Recuerdo que en su momento era cuestionado el alto quórum que se iba a requerir, pero y ahí también reconozco el trabajo de nuestro presidente en ese momento, que fue súper visionario en entender la importancia de llegar a acuerdos. Y creo que ha habido un trabajo en el cual se ha sacado adelante con una capacidad de diálogo impresionante, y que eso ha significado que tengamos un borrador con grandes amplitudes de acuerdo. Entonces creo que eso ha sido muy positivo. ¿Pero por qué el presidente tuvo que intervenir en algún momento de estos 76 días y llamar a los mismos convencionales constituyentes a crear una constitución que represente verdaderamente a todos los chilenos? La convención es completamente autónoma, ¿Sí? Por lo cual no corresponde decir que el presidente intervino, ¿cierto? Sí hizo una opinión al respecto que me parece súper comprensible en el contexto en el que lo plantea, ¿cierto? Y que en el fondo ha sido lo que hemos estado trabajando desde el gobierno mucho tiempo antes como Frente Amplio, esta necesidad de tener amplios acuerdos, de conversar y de dialogar, que creo que fue el enfoque que le puso nuestro presidente, y me parece muy acertado. Y referente a lo mismo que dice usted, el Contralor también le hizo un llamado al presidente que como autoridades ustedes tienen que mantener absoluta independencia de aquí al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Fue bueno lo que hizo Valentín, el Seremi de Educación, de tener un afiche del apruebo referente al proceso del 4 de septiembre en su oficina? Yo creo que todos vimos el afiche, ¿Sí? Y sabemos que no es un afiche de la apruebo del 4 de septiembre. ¿Era del pasado? Exacto, ¿Usted? sí, de hecho dice apruebo y dice convención constitucional, que era como la consigna de Pero esa igual fecha. es bueno tenerlo en la oficina de una oficina la verdad pública, es que ¿no? Valentín decidió cómo sacarlo para evitar cualquier problema. Contraloría se va a referir al respecto, pero no podemos negar también, creo que es muy ingenuo pensar en
en que nosotros tengamos que esconder nuestra posición. Obviamente, no, claro, en el rol nosotros como autoridad nos vamos a cuidar, y nuestro deber va a ser, principalmente de ciertos ministerios, de informar, que eso es un rol súper importante que muchas veces el Estado ha dejado de lado en los procesos electorales, de informar sobre todo en este proceso que es tan importante por lo inédito. Pero en ese sentido creo que Valentín tomó la decisión rápidamente de guardarlo, a pesar de que, como te decía, no es un afiche de este 4 de septiembre, y eso es evidente. ¿Usted se recuerda del plebiscito del 88, no? ¿O era muy chica? Era chica. Muy chica. Sí, tengo recuerdo. vagas imágenes, sí. Yo hoy día también lo conversaba con Ignacio Walker. Yo tenía 15 años, no alcancé ni a votar, pero me recuerdo que el país estaba muy polarizado. Y lo veo muy similar ahora para el plebiscito del 4 de septiembre. Quien gane, si gana por un margen muy estrecho, corre peligro el país, ¿o no? Mira, ¿sabes qué? Lo mismo se desea para el plebiscito de entrada a la convención. También se hablaba de polarización. Sí, pero... Y fue 80-20. Era muy fácil. La democracia cristiana estaba con el apruebo. Sin embargo, hoy día hay 17 exministros de Lagos y Bachelet que están con el rechazo. A ver, yo creo que es un proceso que es tan... como inédito, ¿cierto? Que no tenemos precedentes, que de repente puede haber un sector que el cambio le genere preocupación, generalmente hay una resistencia normal al cambio, pero también sabemos que no por nada ocurrió un estallido social, ¿ya? Y eso no ocurrió ocurrió porque efectivamente estábamos en una crisis, y que Chile tomó la sabia decisión de esa crisis sacarla adelante bajo la vía institucional. Y este proceso es una manera de salir de la crisis por la vía institucional, que creo que nos pone en un escenario bien favorable. ¿Por qué se produce el estallido social, dice usted? ¿Crisis referente a qué, por ejemplo? Porque hubo durante muchos años un nivel de desigualdad, hubo un modelo que mediante el rol solo del Estado, solo a nivel subsidio, pero que solamente el mercado deliberara y influyera en derechos sociales como la salud, educación, vivienda, llegó un momento en el cual se hizo insostenible, ¿sí? Porque vemos que este mito de la meritocracia ya no era sostenible, que el acceder a una vivienda, por mucho que tengas desde hasta un título profesional, un sueldo y un contrato de trabajo, no tienes acceso porque los dividendos son altísimos, porque te exigen una cantidad de ahorro impresionante, porque te endeudas por estudiar, porque enfermar es un problema, porque pensionarse es un drama, y que eso está diciendo, este problema, esto no es normal, digamos, esto no puede suceder. Todo eso, delegada, ¿usted cree que podremos en un corto plazo mejorar todo eso? A ver, sabemos que los cambios estructurales no se logran en corto plazo, y yo creo que la gente es bien sabia en entenderlo también, ¿sí? Pero sí era necesario cambiar el modelo, ¿ya? Porque el modelo, y hay muchos momentos que nosotros nos podemos acordar, queríamos una gran reforma y que nos decían, es inconstitucional. Queremos esto, es inconstitucional. El mismo tema de las pensiones, cuántas veces se quiso reformar, es inconstitucional. Entonces requeríamos de un cambio profundo, y por eso se genera el estallido, y una manera de hacer un cambio profundo por la vía institucional y democrática es a través de una convención constitucional. Vamos a hacer un breve alto, volvemos luego de una breve pausa con la entrevista con la delegada presidencial regional Luz Bermúdez acá en Barómetro de Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Volvemos al segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Estamos hoy día con la invitada, la delegada presidencial regional Luz Bermúdez. Luz, usted lo señaló varias veces, incluso en su campaña senatorial, que no se explicaba, y también lo ha señalado el presidente Gabriel Boric, el cargo de delegada o delegado presidencial regional. Sin embargo, usted aceptó el tema, aceptó a regañadientes, aceptó porque Gabriel Boric es su amigo, porque hay que colaborar con el gobierno.
¿Es un cargo que tiene algún límite de vida? ¿Qué va a pasar? Como bien dices, nosotros siempre hemos apostado, como en el marco de la descentralización, la importancia de relevar el rol de los gobernadores regionales, que son personas que son electas popularmente. ¿Sí? Y en ese contexto, la figura de la delegación presidencial como autoridad, digamos, regional, nos parece que debiese tener cada vez menos instituciones y ojalá desaparecer como está en este momento. Pero es el auténtico representante del presidente en la región, sí, ¿no? O sea, creemos que tiene que haber una figura que a lo mejor puede ser, por ejemplo, el Ministerio del Interior, cosa que tiene que tener como Seremi del Interior, puede ser una forma, pero hay atribuciones que se están revisando junto a los gobernadores regionales del país para poder ir traspasándola y que el rol desde el Ministerio del Interior tenga que ver principalmente con la articulación de los Seremis, por ejemplo, y de cómo sacar adelante el programa de gobierno en las distintas regiones. Pero yo creo, no sé, una opinión personal, yo creo que siempre tiene que haber como un representante de la máxima autoridad dentro de la región. Y se lo planteo para hacer el siguiente ejercicio. Fíjese en lo siguiente. Hoy día, dentro de las problemáticas que hay en el país, está el vandalismo y el terrorismo. ¿Ya? Porque la delincuencia es transversal, está en todas las regiones. Pero el vandalismo fuertemente se sitúa en la región metropolitana. Gobernador regional no es de la coalición de ustedes. Claudio Rego. Entonces, el presidente Boric quizás no trabaja de la mano fuertemente con Claudio Rego. Y el otro problema es región de la Araucanía, terrorismo. El gobernador regional de la Araucanía es de derecha. Pero por eso te digo, el Ministerio del Interior tiene que estar en las regiones. Claro. Lo que nosotros cuestionamos tiene que ver con esta figura como de autoridad regional. Porque, insisto, creemos que la máxima autoridad regional debiese ser quien fue electo en la región y fue por algo que nosotros trabajamos y luchamos mucho tiempo. Recordemos que fue una demanda muy sentida y que iba en camino a la descentralización y que salió incluso a regañadientes de algunos sectores que no estaban dando los votos para que esto sea aprobado. Y que, claro, una de las dudas eran las competencias que iba a tener, que quedó esta cosa media ambigua y que hoy día la estamos trabajando entendiendo que en este proceso lo que podemos hacer es revisar las competencias y estamos con toda la disposición de hacer máxima traspaso de competencias a los gobernadores, porque también sabemos que nos encontramos nos encontramos en un proceso constituyente que puede ser que va a cambiar nuestra orgánica, entonces más allá de las reformas que podamos hacer en esa línea, lo que podemos avanzar por el momento es en el traspaso de competencias. Usted tiene línea directa con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es quien, entre comillas, designa a los delegados regionales, ¿cierto? ¿A usted la llamó personalmente la ministra o el subsecretario? ¿Cómo fue ese proceso? El llamado lo recibo de la ministra Siches, posteriormente me llama el subsecretario González. Ya, y en ningún momento dudó, porque dijo usted, no sé, lo pensó con la almohada, oye, yo estoy en contra del cargo, ¿lo acepto o no lo acepto? Pero es que era obligación del presidente designar a alguien, ¿ya? Y en ese sentido, quien lo hubiese aceptado, nosotros como gobierno entendemos que es una figura que tiene que desaparecer. Entonces, quien hubiese sido, nos hubiésemos encontrado en esa posición. Y la idea mía de cuando asumo, que tiene que ver también con una propuesta a nivel regional, de las distintas coaliciones, que fue como un nombre de bastante consenso, también tiene que ver con estar en una posición en la cual me permita y yo trabaje para favorecer este proceso de traspaso de competencia y no de entorpecerlo. O sea, ¿usted está de acuerdo que se elimine el cargo? Sí. Y en ese sentido, pese a que usted esté de acuerdo con que se elimine el cargo, ¿no sintió que en la reciente visita del presidente Boric le dio mucho espaldarazo al gobernador regional Jorge Flies, siendo que usted es la máxima representante del presidente de la región? Con el gobernador Jorge Flies tenemos una relación de mucha colaboración y no corresponde, y creo que no tenemos ninguna razón como para entrar en esta competencia de a quién le dio más espaldarazo, si a la delegación o al gobernador. Se supone que no tiene compromiso con el gobierno. Usted sí. Pero claramente el gobernador es alguien, insisto, que fue electo popularmente y que para nosotros eso tiene mucha legitimidad y mucha validez y en ese sentido me parece importantísimo validarlo, respaldarlo y yo por lo menos me siento también muy respaldada por el presidente. O sea, su visita fue un gran aporte para nuestro gabinete, para nuestra gestión acá y pudimos sacar muchas cosas importantes adelante. ¿Sí? ¿Quedó conforme usted con la visita del presidente Boric a Magallanes? Sí, me parece que fue una muy buena visita. Lo conversamos ya cuando nos despedimos. Él también estaba muy contento con lo que habíamos hecho, así que creemos que fue una gran visita. Respecto de hechos que ocurrieron tras la visita, que a muchos de los medios de comunicación nos sorprendió, porque desde la delegación presidencial se envía un comunicado, creo que al tercer día de
desde que se había ido el presidente Boric de Magallanes, con la salida del periodista que había en el equipo de comunicaciones. ¿Por qué sale Pablo Pinto del equipo de ustedes? Era algo que lo veníamos conversando de antes con Pablo, ya que tenía que ver con... ¿No es por la visita del presidente? No, para nada. No, ¿Ya? no eso es imposible. ¿Pero por qué tendría que ver con la visita del presidente? No sé, porque es 3 días después de la visita del presidente. ¿Pero por qué sale Pablo Pinto? ¿Se puede saber? A ver, obviamente hay cosas que yo las resguardo netamente por un tema de respeto al profesional. Creo que él también merece un trato diferente, ¿cierto? Pero lo conversamos con él, tenía que ver con evaluaciones que estuvimos haciendo en conjunto y decidimos aceptarle su renuncia. ¿Le aceptan la renuncia o le piden a ustedes que renuncie? Lo veníamos conversando de acuerdo a cómo estábamos evaluando la estrategia. A nosotros los medios de verdad que nos sorprendió, Luz, porque ustedes hicieron noticias. No es que los medios hayan llamado para preguntarle, ustedes enviaron el comunicado a los medios señalando que salía un encargado de comunicaciones. No sé si el cargo era jefe de comunicaciones o no, porque en otro gobierno nunca se había hecho. No es que hicimos la noticia, solamente que teníamos que informar formalmente con quién estaban teniendo contacto los medios, que en este momento iba a ser con otra persona. Ese fue el contexto, no fue y de hecho, si bien se mandó un audio fue porque algunos de los medios preguntaron. Entonces, cuando los medios preguntan, creemos que tenemos que responder. Ya. Y respecto de lo mismo, usted le señaló precisamente a muchos seremi en reuniones, más o menos en la fecha que vino el mismo presidente Boric, que había que salir más a terreno, que había que comunicar más, que había que informar un poco más y que vocerear un poco más. El mismo presidente Boric acá en Magallanes les dijo, yo supe a ustedes que había que meter los pies al barro, que había que salir un poco más a la calle. Sin embargo, hay seremis que todavía no dan entrevistas públicas. Desde este medio, de Pingüino Multimedia, hemos contactado a todos los seremis. Y hay varios que han dicho que no. ¿Por qué se debe eso? La verdad es que desconozco los casos de cuál se refiere. Nosotros como gobierno y como gabinete lo hemos conversado, la importancia ¿No quieren hablar? No creo que sea ese el problema. Sí entendemos que en el proceso de instalación el tema de la agenda se nos aprieta harto, porque estamos en un proceso como desde ir asumiendo la responsabilidad, requiere de atender muchas solicitudes y que puede ser que sea un tema de agenda. Tiendo a pensar eso, porque por lo que hemos conversado en general en el gabinete existe una disposición y existe una conciencia de la importancia de estar en los medios, de poder responder las inquietudes que hacen los periodistas, que muchas veces son las inquietudes que se hace la ciudadanía. Entonces entendemos esa responsabilidad. Es que básicamente eso, delegada, se lo pregunto yo, porque a nosotros nos llama mucha gente y nos escribe mucho WhatsApp al más 569-5857-5527. La gente nos dice, oye, ¿por qué el Seremi de Desarrollo Social no lo vemos? ¿Por qué algunas Seremi no han estado con ustedes? O sea, yo no he tenido problemas, yo he entrevistado a la Seremi de Salud, al Seremi de Educación, he entrevistado al Seremi de Hacienda, al Seremi de Gobierno, no hemos tenido muchos problemas, pero hay algunos que como que se reniegan un poco, o estarán temerosos todavía de... No, yo no creo que pase por eso, insisto, incluso nosotros mismos conversábamos que a mí me costó mucho poder venir hoy día, porque algo pasaba tema de agenda, por lo que los días jueves claro, nos tocó viajar, muchos de los viajes fueron días jueves. Y tengo la impresión que puede ser en esa línea porque como lo hemos conversado en el gabinete abiertamente y todos entendemos cuál es la importancia de los medios, sobre todo regionales, para la ciudadanía y la importancia y el deber que tenemos como autoridades de poder salir a dar respuestas también. Así que porque precisamente a los dos gobiernos anteriores, a Bachelet 2 y a Piñera 2, le pasó el tema de que no sabían comunicar o no informaban lo que estaba pasando en los gobiernos, especialmente en la región. Entonces yo creo que eso es fundamental. Sí, es fundamental y es algo que hay que ir trabajando, preparando y mejorando. Delegada, hoy ocurre un hecho trascendental para el país, usted lo decía, el tema de los combustibles, pero es un hecho que no tiene muy contenta a la población en Magallanes, se lo explico, porque hoy día en todos los titulares de todos los noticiarios de los canales de televisión a nivel nacional nos pudimos dar cuenta de que 300 pesos de rebaja en la parafina. Sin embargo, en Magallanes, ¿usted sabe dónde cargar parafina en Magallanes? No. Nadie lo sabe. Entonces, la parafina a nosotros no nos sirve de nada. ¿Y por qué no hay ningún gesto todavía con la región de Magallanes respecto del invierno que ya se nos viene encima? ¿Cómo nos vamos a calefaccionar en invierno? En Santiago están felices todos porque todos los que alguna vez vivimos en la región metropolitana o en el centro nos calefaccionamos alguna vez con parafina, pero acá no hay ningún niño para Magallanes. O sea, nosotros hemos levantado 21 medidas que han sido sumamente importantes, que claro, algunas favorecen ciertos sectores más que otras, ciertas regiones más que otras, pero acá sin duda, por ejemplo, el tema para la estabilización del gas licuado, que muchas veces dicen, nosotros nos calefaccionamos por esta vía, pero el sector rural se calefacciona con gas licuado.
Y ahí creo que es importante también el sector, por ejemplo, Puerto Williams, que también se calefacciona de esa manera, y así un montón de otras medidas que sí han beneficiado, o llega directamente a las regiones y a nosotros como magallánicos y magallánicas. O sea, esa en específica, claro, es una medida que no nos llega a nosotros, pero claramente era una medida muy sentida por la mayoría del país. O sea, creo que es indudable el aporte que hace. Pero son el 99% que no está acá, pues. O sea, nosotros somos el 1% y ¿qué hacemos nosotros? O sea, pero eso no quiere decir que sea una mala medida, No, eso es lo que quiero nada, decir. nadie ¿ya? lo ha O sea, criticado. claro. O sea, lo que se está pidiendo en Magallanes es que ¿por qué no hay medidas que nos beneficien a nosotros? Pero acaso la Porque medida, por ejemplo, del bono directo a cultura, el bono directo a las pymes, el sector turismo que se ha visto también dentro de las medidas 29, por supuesto que es un sector que, o sea, por supuesto que llegan a los magallánicos y magallánicas, o sea, es algo que es indudable. O sea, aquí el sector de la cultura y las artes se vio muy afectado en pandemia, lo vimos acá, y creo que no reconocer a la gente de las culturas, por ejemplo, acá, o al sector de las pymes, o al sector del turismo, creo que es importante visibilizarlos también como a ellos que se vieron afectados por la pandemia y que están recibiendo beneficios directos del gobierno. Sin embargo, la gente acá, que usa mucho el automóvil, dice que ojalá que acá se hubiera eliminado el impuesto específico a los combustibles en zona extrema. Sin embargo, eso el presidente Boric en su visita a Magallanes lo descartó de plano. Eso lo hemos planteado desde siempre. Ya sabemos que el impuesto a los combustibles genera inquietud en relación a que tenemos un combustible sumamente caro. ¿Sí? Pero por otra parte también tenemos el desafío de mantener medidas medioambientales que nos protejan. Ahora, no nos hemos cerrado a buscar otras alternativas que creemos que tenemos el deber como gobierno de ofrecer para desincentivar, quitarle el incentivo al uso de los vehículos. Y ahí creo que ahí tenemos una tarea. Sabemos que es difícil, pero también hay desafíos que tenemos en términos, por ejemplo, de mejorar el transporte público, que tenemos que ir apuntando, y también pensando en que en cómo realizamos una reforma tributaria en que, por ejemplo, el impuesto a los combustibles no requiera, o sea, no implique que si hacemos una rebaja, que implique menores arcas fiscales, mientras que algunos otros sectores no estén pagando, por ejemplo, impuestos en los combustibles. Eso es algo que se puede realizar, pero y siendo franca, que lo insisto, fuimos francos en campaña, seguimos siendo francos hasta ahora, por lo menos esta medida hasta el momento no es una alternativa para el gobierno. Y ahora, el tema de la inflación en Magallanes nos golpea mucho más fuerte que en el resto del país, porque nosotros estamos sujetos al precio de los fletes también, y los fletes obviamente, si los combustibles están subiendo, como hoy día jueves, que volvió a subir el precio de la benzina y el petróleo, van a seguir subiendo. O sea, hoy día ir al supermercado es ir a llorar prácticamente. Sí, sabemos lo que impacta, bueno, el impacto de la inflación que en el momento en que asumimos que venía dado por muchos factores, entre eso la pandemia, la guerra, ¿cierto?, que está en Europa. Y los retiros del 10%. Sí, y por eso nosotros como gobiernos decidimos, o sea, y sacar medidas concretas, que por una parte están las 21 medidas del Chile Apoya, ¿cierto?, hacernos cargo rápidamente de eso, sacar medidas con el precio de la electricidad, ¿cierto?, el tema del sueldo mínimo. O sea, nosotros creemos que el camino es vía sueldos, ¿cierto?, vía los ingresos mínimos garantizados, y creemos que esas medidas van en directo apoyo para el bolsillo en este contexto de la inflación. ¿Le molesta la frase "otra cosa es con guitarra"? Porque la de haber escuchado 1000 veces en estos 76 días. Y se la enrostran a todos los personajes de gobierno. Me parece un poquito soberbia. ¿Ya? Porque como que presume que no se tuviese tenido conciencia de lo que significa empezar algo nuevo, digamos. Claro, pero es que también desde el sector de gobierno le dicen a los opositores que es más fácil ser oposición, parece que ser gobierno, ¿no? O sea, a lo que voy es que nunca fuimos ingenuos de pensar que esto iba a ser fácil. Es como, obvio que no, ¿ya? Estamos gobernando, ¿cierto? Entonces, la frase de "otras cosas con guitarra", me queda la impresión de que, insisto, por eso lo leo un poquito soberbio, es como si nosotros no hubiésemos sabido la responsabilidad que estábamos asumiendo, y sí lo sabemos desde un comienzo, o sea, sabemos desde Pero que se han encontrado con más problemas de los que creían, ¿o no? Insisto, yo creo que sabíamos que no teníamos un camino fácil, sabíamos que el aparataje público significa ciertas estructuras rígidas que hacen procesos que son súper lentos, ¿cierto? Trabajar con gente que de repente está entorpeciendo algunos procesos, que tenemos un sistema institucional que es rígido y que hace que los procesos sean más lentos. Y eso lo sabíamos de un comienzo. Ahora,
¿Han sentido ataques de la oposición? Me refiero a la derecha, por ejemplo. Porque yo la he sentido callada, la derecha prácticamente no existe y yo creo que no aparece. O sea, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo se tergiversan frases o dichos de manera de desinformar. ¿Ya? Como por ¿Y eso lo hace la ejemplo, oposición? Sí, por ejemplo, el tema de cuando se habló de un bono de los 6.000 pesos, nunca ¿Ya? fue un bono. Nunca nosotros ocupamos la palabra bono, fue un reajuste histórico, que el último reajuste eran 500 pesos, nosotros ¿Ya? nos ajustamos por 6.000 pesos per cápita. Y ocupar esa palabra bono fue una mala intención de la derecha. Y creo que comunicacionalmente la derecha ha ocupado formas que para mí no son legítimas. Pero duelen más los ataques del fuego amigo, por ejemplo, Juan Marco Enríquez, que salga diciendo que el peor ministro es Giorgio Jackson, o que el mismo Jorge Sharp, amigo de Gabriel Boric, lo critique fuertemente por incorporar a la exconcertación. Eso no duele más porque son votos de Gabriel Boric. O sea, más que el voto, sí lo que uno espera es como mayor cooperación, ¿cierto? Porque tampoco me parecen como críticas que nosotros obviamente estamos abiertos a las críticas, pero que sean críticas acerca de contenido, de programa, no de personas, de calificar, evaluarlo bien o mal. Esas críticas creo que no son constructivas. Yo creo que recibir críticas de nuestro propio sector, obviamente que estamos dispuestos a hacerlo y es parte de gobernar con dos almas, ¿no? Es una realidad, o sea, creo que no le podemos tener miedo a la crítica, no le podemos tener miedo a equivocarnos, todo lo contrario, creo que tenemos que tener la capacidad de corregir, de escuchar, y eso es lo hemos estado haciendo, pero siempre vamos a escuchar las críticas que sean con contenido, que tengan referencia acerca de lo que estamos haciendo, no a descalificaciones que pueden ser muy subjetivas o poco constructivas. ¿A Daniel Jadwe lo ven como un amigo, como un socio, como parte del gobierno, no? Daniel Jadwe es un alcalde de una comuna, y que creemos que puede aportar mucho al gobierno. ¿Y por qué ha sido tan duro con Gabriel Boric? Yo creo que había que preguntarle a él. ¿Pero no lo analizan ustedes eso? Es que yo creo que analizarlo sería como hacer conjeturas. Ya. Le quiero agradecer, delegada, por haberse dado el espacio para estar con nosotros aquí en Barómetro Pingüino Televisión. No, cualquier cosa, encantada de conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por siempre estar en la primera sintonía de Pingüino Multimedia, por estar en todos los programas de esta multimedia, no solo en televisión, sino que también en radio, también en nuestro diario digital y con nuestra web y redes sociales. Nos encontramos el próximo jueves, siempre conversando transversalmente con los protagonistas de la información. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.